Hola, ¿cómo están? Soy Marina Nil, este es nuestro espacio de libros y autores y hoy les traigo otra novela hermosísima que puede disfrutarse tanto en la infancia o juventud como en cualquier otro momento de la vida. Annie, de Thomas Meehan. Se trata de una historia muy conocida que tuvo varias adaptaciones cinematográficas y teatrales. Comienza en Año Nuevo de 1933 con una niña huérfana mirando a través de una ventana. Había sido abandonada en el orfanato municipal de la ciudad de Nueva York, sección niña, 11 años atrás, cuando solamente tenía 2 meses de edad. Compartía su día a día con otras 17 huérfanas, Pepper, Julie, Tessie, Kate y Molly, su protegida, por mencionar algunas. Pero esta niña, que había amanecido despierta, era especial, era diferente de las demás, porque sus padres estaban vivos. La habían dejado en una canasta de mimbre sobre uno de los peldaños del frente del orfanato, envuelta en una cobija rosada de lana, llevando en el cuello la mitad rota de un relicario de plata y una nota en la que aseguraban que volverían a buscarla y que sabrían que eran sus padres porque tendrían la otra mitad del relicario. Annie soñaba con ese día y puesto que la habían dejado allí un año nuevo, pensaba que tal vez irían a buscarla en esa misma fecha. Su vida no había sido para nada fácil. Miss Hennigan, la mujer a cargo de las niñas, no era paciente, comprensiva, ni mucho menos. Odiaba su trabajo y odiaba tener que ocuparse de las niñas y se los hacía sentir todo el tiempo. Era severa, a veces rozando la crueldad. Se las había tomado especialmente contra Annie porque no podía doblegar su espíritu, no podía quebrarla, aún poniéndole las tareas más duras, los castigos más injustos, incluso golpeándola. Annie no lloraba nunca y la sonrisa no se borraba de su rostro. En la escuela las cosas no eran muy distintas. Era abismal la diferencia entre las huérfanas y el resto de los alumnos, y se los hacían notar. Maltrato y humillaciones eran pan de cada día, incluso por parte de los maestros. Esa madrugada de Año Nuevo de 1933, Annie comprendió que Pepper había tenido razón cuando le dijo que sus padres nunca irían a buscarla y decidió que entonces iría ella a buscarlos. Tras un intento torpe y fallido, logra fugarse escondida entre las ropas sucias que llevaban a la lavandería. Cuando el camión se detuvo en un semáforo, Annie bajó y corrió hacia su libertad. Nueva York era una ciudad inmensa y en 1933 estaban en medio de la Gran Depresión a raíz de la crisis de Wall Street de 1929. Annie tampoco tenía ningún plan concreto. Lo principal había sido lograr huir del orfanato. A partir de entonces empezó a improvisar. Preguntarle a la gente si conocía un matrimonio que había dejado 11 años atrás una bebita en el orfanato no sirvió de nada. Empezó entonces con una serie de aventuras que no detallaré, por las dudas no hayan leído el libro, para no spoilearlo, pero se los voy a comentar de pasada. Casi muere congelada en las calles porque se había escapado en pleno invierno. Fue explotada laboralmente, rescata un perro callejero y lo salva de la perrera, conoce a un vendedor de manzanas, lo sigue y acaba con Sandy, su perro, en una villa miseria donde son bien recibidos y una de las vecinas se los lleva a vivir con ellos. Annie se convierte en la alegría y la esperanza de aquel grupo. Se integra muy bien y colabora con las tareas. Pero no se olvida que su principal motivación es hallar a sus padres, por lo que empieza a planear los próximos pasos a seguir, pero en esas estaba cuando, a solo un par de semanas de cumplirse el primer año de su fuga, la encuentran y la devuelven al orfanato. Miss Hennigan ya estaba disfrutando de antemano la tunda que pensaba darle para recordarle quién mandaba cuando llega Miss Grace Ferrell, la secretaria privada de Oliver Warwax,
el hombre más rico del mundo, que como gesto de caridad ha decidido invitar a una huérfana a pasar la Navidad en su casa. Y es Miss Ferrell quien debe elegir a la niña. Y elige a Annie. No voy a contar más, para quienes no conozcan la historia, son 15 capítulos, se lee rápido, es una novela de una época no tan lejana, estamos hablando de menos de 100 años, y cierra en todos los detalles. La pueden leer niños, adolescentes y también adultos de cualquier edad, porque en cada etapa de la vida que estemos como lectores vamos a encontrar distintos elementos y significados y en cualquier caso saldremos enriquecidos con esta lectura. Ahora, como acostumbramos en este espacio, vamos a hablar un poco del autor. Thomas Edward Meehan nació en 1929 en Ossining, Nueva York, aunque creció en Suffern, también en Nueva York. Era hijo de Thomas Meehan, un hombre de negocios, y Ellen Cecilia O'Neill, una enfermera del departamento de emergencias. Se graduó en el Hamilton College y se mudó a Manhattan a los 24 años. Trabajó en Talk of the Town, hablar de la ciudad, de The New Yorker. En 1972, Martin Charman le propuso trabajar en un musical basado en la tira cómica Little Orphan Annie, Annie, la pequeña huérfana. Meehan no estaba convencido de aceptar la oferta, pero finalmente accedió tras leer la tira. Meehan escribió Annie con Charles Strasser, que se ocupó de la música, y Martin Charman, que dirigió y escribió la letra. 5 años después, la producción llegó a Broadway. Después de un estreno en 1977, tuvo 2.377 funciones. Meehan contribuyó durante mucho tiempo con humor para The New Yorker. Ahí se incluye su cuento Emma Trim, Aquí sueña. Como escritor de comedia televisiva ganó el premio Emmy, colaboró en varios guiones, entre ellos Spaceballs, Bolas Espaciales, de Mel Brooks, una nueva versión de Ser o No Ser, y el drama familiar One Magic Christmas, una Navidad mágica. Trabajó con Brooks en varios proyectos de Broadway, incluido The Producers, Los Productores, basada en la película de 1967. El espectáculo se convirtió en un éxito de Broadway que dominó los premios Tony de 2001 y tuvo más de 2.500 funciones. Meehan siguió con Hairspray, una adaptación basada en la película homónima de 1988 de John Waters. Se estrenó en 2002 y tuvo 2.642 funciones. Coescribió el libro con Bob Martin para Elf the Musical. También coescribió el libro para la producción del musical Limelight, The Story of Charles Chaplin, la historia de Charlie Chaplin, que se presentó en la Joya Playhouse en 2010 y se estrenó en Broadway en 2012. En 2011 revisó el libro escrito originalmente por Peter Stone para el musical Off-Broadway Death Takes a Holiday, La muerte fuera de Broadway, se toma unas vacaciones, con música y letra de Maury Yestan. En 2012, Meehan escribió el libro a partir del guion original de Sylvester Stallone para el musical Rocky. El espectáculo se estrenó en Hamburgo en 2012 y en 2014 se trasladó a Broadway. Meehan tuvo la distinción de ser el único escritor que ha escrito 3 espectáculos de Broadway que tuvieron más de 2.000 funciones. Reflexionando sobre su trabajo en una entrevista con The New Yorker Observer en 1999, Meehan dijo: escribí historias serias, muy sombrías, tratando de estar en el estilo de William Faulkner. Mi carrera siempre ha sido que cada vez que intento algo realmente serio, no sirve, pero si trato de ser gracioso, entonces funciona. Meehan recibió el premio Tony al mejor libreto de musical en 3 oportunidades, en 1977 por Annie, en 2001 por The Producers, que compartió con Mel Brooks, y en 2003 por Hairspray, que esta vez compartió con Mark O'Donnell.
Meehan murió de cáncer en su casa de Manhattan el 21 de agosto de 2017, una semana después de cumplir 88 años. 5 meses antes de su muerte, había sido sometido a una cirugía, lo que provocó que su salud se deteriorara. Mel Brooks tuiteó: "Extrañaré su dulzura y talento. Todos hemos perdido a un gigante del teatro". En 2023, sus archivos fueron donados a la División de Teatro Billy Rose de la Biblioteca Pública de Artes Escénicas de Nueva York. Espero que les haya gustado esta recomendación y los motive a buscar este autor y sus libros. Yo me despido hasta la próxima. Chau, chau.